¿Y tus fotos? ¿Producen algo en los demás o pasan desapercibido? Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Hoy vamos a tener una charla que nos vamos a meter en las cuestiones emocionales, en aquellas cosas que nuestra fotografía debería estar produciendo y no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está produciendo? ¿Por qué no está generando esas cosas que tendría que generar? Tu fotografía tendría que estar impactando emocionalmente y no pasa nada. Vamos a averiguar por qué. Evidentemente, una de las cosas que está pasando es que tu fotografía no está encantando, no está fascinando a nadie. No está produciendo nada, pero ¿cómo hago para fascinar a los demás con mis fotos? ¿Tiene que ser una foto rara, loca? No. ¿Tiene que ser una foto como todos los demás hacen, que tienen muchos likes? Tampoco va la cosa por ahí. Evidentemente, una de las cosas que no está generando tu fotografía es fascinación. No está fascinando. ¿Y por qué no hay fascinación en tu fotografía? Porque está faltando un ingrediente fundamental. Y ese es un ingrediente emocional. Pero vamos a empezar desde arriba de todo, desde la fascinación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fascinación? La fascinación es aquella sensación o estado en el que una persona está completamente asombrada, admirada e interesada por un fenómeno, por otra persona o por una cosa. Así que es una sensación o es un estado en el que una persona, cualquiera de nosotros, estamos completamente asombrados, admirados, nos interesa. Es un estado del alma de una persona que hace que el individuo se muestre completa y enteramente interesado, atraído o fanatizado por algo. Estas son definiciones del diccionario, ¿eh? Así que cuando se habla de fascinación, siempre hay muchos niveles de emotividad puestos al servicio de ese fenómeno que lo produce. O sea que una de las cosas que está ocurriendo cuando hablamos de fascinación es que le estamos dando más importancia a los aspectos emotivos o emocionales que a los racionales. No estamos pensando mucho en la cuestión, sino que emocionalmente estamos o tomando decisiones o sintiendo una determinada atracción. En el caso de llegar a una fascinación, dejamos de hablar de algo lógico y empezamos a hablar de estados de ánimo puramente emocionales. Hay que tener en cuenta que la fascinación es la emoción más anhelada por los expertos en neuromarketing. También por todo artista, cineasta o creador de contenidos. Todos ellos saben que, si son capaces de despertar esa sensación en las personas, ya han triunfado. Porque quien se siente fascinado por algo no olvida ese estímulo. La impronta psicológica lograda perdura y encandila, despierta sensaciones positivas e inspira. Y esto es algo que dice Valeria Sabater, una licenciada en psicología, en su libro donde habla mucho sobre el tema del encantamiento, de la fascinación. ¿Estamos? Ahora, todo estímulo que genere fascinación activa casi al instante nuestro sistema límbico, esa región cerebral vinculada a las emociones. Así, una vez se estimula ese área, empiezan a liberarse las endorfinas, las hormonas del placer, que facilitan incluso la focalización de la atención. Así que fíjense que necesitamos que haya un estímulo que genere fascinación para activar el sistema límbico de nuestro espectador. Ahí estamos encontrando una punta. ¿Es importante lograr la fascinación? Sí, es muy importante. Es importantísimo fascinar a nuestro espectador. Que quede fascinado, atrapado, encantado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del encantamiento cuando éramos chiquitos, cuando éramos niños? Que nos hablaban de los encantamientos de los príncipes, las princesas, las brujas, que quedaban encantados y wow, atrapados ahí. Bueno, el encantamiento es eso. Lograr, de alguna manera, esta fascinación de que solamente haya ojos para tu imagen, para tus fotos. ¿Ok? Pero fíjense que necesitamos un estímulo que genere la fascinación. ¿Para qué? Para activar ¿qué en nuestra cabeza? El sistema límbico. ¿Ok? Y ahí empiezan a desarrollarse esas hormonas de la endorfina y empieza a aparecer todo el tema del placer y ahí empieza la atracción y todo esto. Lo que nosotros necesitamos entender es que si nuestras fotos no están en este nivel de producir una fascinación en el espectador, no los atrapa, no los deja ahí, tac, wow, impactados y mirando eso, no está generando nada. ¿Por qué? Porque fíjense lo que decía recién de la licenciada Sabater. Un punto crucial en esto. Si nosotros logramos
estimular este sistema de fascinación, esta cuestión, tenemos atrapado a nuestro espectador. Si nosotros logramos crear esa fascinación, wow, ¡paf!, ya triunfamos. Y ese es el punto. Ahora bien, tengo que estimular esa fascinación. Necesito un estímulo que genere esa fascinación en la persona. Y necesitamos buscar con qué lo voy a hacer. Porque hay algo importantísimo que recién decíamos que escribe la licenciada Sabater. Y dice, aquel que recibe el estímulo, que tiene ese estímulo que lo fascina, jamás se lo olvida. ¡Paf! Queda ese impacto y lo busca constantemente. Porque ese estímulo activó su sistema límbico que le da placer. Por ahí viene la cuestión. Necesitamos generar esta fascinación en la gente. Necesitamos atraparla de alguna manera. Nosotros tenemos una herramienta que nos permite eso. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Nosotros tenemos un elemento técnico que nos permite generar este estímulo para desarrollar y desencadenar este tema de la fascinación que de alguna manera va a producir todo ese encantamiento y va a poder lograr cautivar a ese público que queremos que aprecie nuestras fotografías. Pero vamos a ver por dónde viene esto. Entonces, indefectiblemente estamos viendo que esto de alguna manera se relaciona con las emociones. Claro, porque ahí está la cuestión. Cuando logramos tocar algún punto en las emociones. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de emociones entonces. La emoción es la respuesta que se origina después de un cambio de percepción a través de los sentidos. ¿Está? O sea que tiene que haber algo que cambie nuestra percepción con respecto a alguna cosa. Algo que trae desequilibrio, que nos lleva fuera de la norma de nuestras percepciones arraigadas. Puede llevar a un estado que suele caracterizarse a través de las emociones primarias, como la alegría, el miedo, la tristeza, el asco. Así que vos fíjate que estamos hablando de que la emoción se origina después de un cambio de percepción a través de los sentidos. Cuando algo cambia, estamos viendo una película y de golpe pasa algo, ¿está? Entonces eso nos puede emocionar. Si vos tenés una vida rutinaria, que siempre haces lo mismo, que no pasa nada extraordinario, que no hay nada que desequilibre tu día a día, que traiga cambios en tu percepción de todo lo que es normal y estable, no tenés una vida emocionante. No hay emoción en tu vida. ¿Por qué? Porque se mantiene toda una percepción siempre pareja igual. La emoción viene cuando algo es extraordinario, cuando algo se sale de lo normal. Tengámoslo en cuenta, porque cuando hay más de lo mismo no te va a sorprender en lo más mínimo, no te va a producir una emoción, no te va a impactar. El impacto también tiene que ver con esto, ¿está? Con aquella cosa que nos desequilibra. ¿Por qué? Porque no es algo normal, no es algo cotidiano, no es algo de todos los días. Pero fíjate algo más que dice. Una sorpresa puede producir un impacto, algo no esperado. Y si está relacionado con la emoción, tenemos un impacto emocional. Una sorpresa puede producir un impacto, algo no esperado. Y si está relacionado con la emoción, tenemos un impacto emocional. Necesitamos desarrollar fotos que generen un impacto emocional en nuestro espectador. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo generamos una imagen que desarrolle un impacto emocional? Primero contando una historia. Primero algo que el cerebro del espectador pueda hilar y darle un sentido. Algo que él pueda asociar, que pueda de alguna manera sentirse identificado o en cierta forma tener cierta empatía con eso. ¿Ok? Si no hay, tenemos un problema muy grande. No hay nada de esas cosas, es muy difícil que produzca un impacto. Ojo, estamos hablando que las emociones pueden ser la alegría, el miedo, la tristeza, el asco, todo eso puede generar un impacto emocional, ¿eh? Pero acá estamos hablando, por lo menos yo trato de que hablemos de emociones positivas. ¿Estamos? Como la alegría, como, no sé, bueno, me parece que es la única positiva. Después tenemos el miedo, la tristeza, el asco. Pero bueno, son todas emociones, punto. Cada uno sabe lo que va a generar y cómo lo va a generar. El tema en esto tiene que ver con el hecho de que yo puedo generar a través de un estímulo de algo un impacto emocional. Sí, tengo que hacer ¿qué? Sacudir a mi espectador. Tengo que sacarlo de lo cotidiano, de lo normal. Tengo que desequilibrar sus percepciones cotidianas. O sea, lo que él tiene como ya sabido, entendido, rutinario, lo tengo que sacar de ahí. A través de una imagen. Y ese es un punto clave. ¿Cómo hago esto? Estamos llegando, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño repasito en todo esto. Estamos hablando de la fascinación. Estamos diciendo que la fascinación, una de las cosas que produce en nosotros es que cuando somos fascinados a través de un estímulo, eso lo que hace que es
desarrollar o despertar nuestro sistema límbico y empieza a la producción de dopamina, donde empiezo a tener ciertos placeres y eso me encanta, me gusta, me atrapa. Ok, perfecto. También hemos dicho que la fascinación, una de las cosas que produce es un estímulo tan importante que la persona no se olvida de ese estímulo y quiere más de eso. ¿Por qué? Porque le generó placer, generó cosas muy buenas en ella, quiere más de eso. ¿Está? O cosas que le interesan. Porque por eso están los amantes de la película de terror, ¿viste? Que les interesa el miedo, quieren eso constantemente. Bueno, perfecto. Son emociones. Si tu vida es plana, chata y no vamos a ningún lado, no vas a tener emociones. Estamos hablando de que la fascinación es un tipo de encantamiento, es algo que te atrapa, pero que no está regido por la lógica o el razonamiento, sino que es una cuestión más bien emocional. ¿Vamos teniendo en cuenta todo este tipo de cosas? Bien. ¿Para qué desarrollamos todo esto? Para ver cuál es el estímulo que nosotros podemos utilizar para generar y desencadenar todo este tema de la fascinación. La forma de generar fascinación es a través de un impacto emocional. En una foto se produce cuando no solo nos centramos en los elementos que van a componer nuestra foto, porque eso daría una comprensión intelectual del mensaje, lo cual está bien y es correcto, sino además cuando trabajamos la iluminación para generar un ambiente igual al que se viviría en una situación como la representada. Cuando nosotros iluminamos de una manera tal que genera un ambiente emocional, algo que tiene que ver cómo sería la sensación que viviríamos en una situación así, qué cosas nos generarían, cómo sería ese ambiente. Cuando dejamos simplemente de mostrar y estamos representando algo, ahí es cuando empezamos a generar una imagen que va a tener un determinado impacto emocional. Va a producir alguna cosa. Va a generar algo en el espectador que va a ser realmente muy fuerte. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando utilizamos una iluminación que genera un impacto. ¿Por qué? Porque es extraordinaria. Porque aparte está muy en consonancia con la historia que estoy contando. Porque refleja un estado de ánimo, una sensación, produce algo que en conjunto, en relación con los elementos que componen la imagen, me cuentan la historia. Ahí es cuando la iluminación cumple un rol narrativo, tiene esa cuestión de contar la historia, de narrarla junto con los elementos que componen la imagen. Entonces, todo esto me lleva a lo siguiente: el arte y lo extraordinario. Es la escuela formalista rusa de estética la que, partiendo de la distinción entre el lenguaje prosaico y el poético, postula que el arte tiene que ver con lo extraordinario, mientras que el no arte tiene que ver con lo ordinario. De hecho, la poesía usa el lenguaje de una forma inusual comparado con la prosa. Así que acá tenemos una distinción muy interesante entre lo que es arte y no arte. Y la escuela formalista de estética rusa, una de las cosas que demanda es que lo que es arte, tiene que ver con lo extraordinario. Lo que no es arte tiene que ver con lo ordinario, lo cotidiano, lo de siempre. Entonces, claro, cuando vos escribís un poema, vas a utilizar un léxico en particular, vas a utilizar una relación de palabras, un juego de palabras, vas a utilizar el tema de ciertas rimas o ciertos encadenamientos, metáforas, vas a generar, parábolas, lo que necesites dentro de tu escrito, ¿ok? Pero si vos haces una lista para ir al supermercado, no necesitas escribirlo así, simplemente nombrás las cosas, o si le querés mandar un mensaje escrito a alguien, simplemente le decís lo que necesitas y se lo mandás. Cuando mandás un WhatsApp, no lo mandás con rimas, no lo mandás con parábolas, con metáforas, no es necesario. Ahí tenemos esa distinción. Miren, cuando muchas veces, esto ya es una anécdota que le he contado varias veces, pero por ejemplo, muchas veces yo voy al supermercado a comprar, listo, y estoy ahí y me llega un mensaje de mi señora que me dice: comprame crema de enjuague. Tengan en cuenta, mis queridas amigas, que pedirle al hombre que compre crema de enjuague es meterlo en un problema. ¿Por qué? Porque en realidad hay miles de tipos de cremas de enjuague. ¿Ok? Dentro de la misma marca, de las mismas cosas, todo. Entonces, lo que yo hago en ese momento es agarro mi teléfono, la cámara, hago una foto de la góndola y se la mando y le digo cuál. Entonces, ella me manda en un circulito rojo cuál es la crema de enjuague que quiere. Yo cotejo con ¿cómo se llama? La estantería, voy, lo busco y ya está.
¿Usé de una manera poética la fotografía? ¿Expresiva? ¿Generar algo con la imagen? No, fue utilitario. Fue una cuestión simplemente de dar un mensaje, de recibir un mensaje, de saber cuál era lo indicado y comprar eso, punto. Entonces, una de las cosas que entendió la escuela formalista rusa de estética fue esto. Hay usos viles y usos sagrados. Hay usos que son más bien para lo poético, lo maravilloso, lo artístico, y hay usos o hay métodos o hay cosas para lo que es ordinario, cotidiano e instrumental de todos los días. ¿Bien? Entonces, todo lo que está relacionado con lo artístico pasa a ser extraordinario. ¿Pero por qué, Gustavo? Porque eso es lo que genera un impacto emocional que trae la fascinación. Si es común, ordinario, no. Miren, y esto lo dijo Víctor Stavsky, fíjense. Es Víctor Stavsky quien dice que si empezamos a examinar las leyes generales de la percepción, vemos que a medida que la percepción se vuelve habitual, se transforma en automática. De esta forma, todos nuestros hábitos se retiran al área del inconsciente de manera automática. Por supuesto, lo habitual es lo ordinario y como tal, lo que escapa de la percepción. La conclusión de Víctor es: la técnica del arte es hacer de los objetos, sujetos o lugares algo poco habitual, extraordinario. ¿Para qué? Para aumentar el umbral de la percepción en el espectador y de esa manera moverlo a redescubrir esos objetos, sujetos o lugares, pero a través de una experiencia estética. No muestres simplemente alguna cosa que te parezca interesante o llamativa, sino que generar con eso algo impactante, algo mucho más fuerte, algo que realmente atraiga y que sea extraordinario. Porque hay cosas que uno las puede mostrar y uy, qué lindo, qué interesante, pero puede haber otra manera que genere un impacto mucho más grande. No nos quedemos simplemente con registrar la escena, sino que el llamado que tenemos, el motivo, el propósito es a través de los instrumentos que nosotros podemos tener o manejar, crear una imagen transformadora. Contar una historia, hacer algo con eso, algo maravilloso, no simplemente mostrar lo que está ahí. Este es el gran desafío que tenemos. No simplemente quedarnos en registrar perfecto, con una gran definición, súper enfoco, todo. No. Sino que el gran desafío que tenemos es este tema de pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Cualquier cosa que tu cámara encare, cualquier cosa que tu cámara apunte, tiene que transformarlo en algo extraordinario, algo que llame la atención, algo que produzca un impacto emocional, algo que fascine a tu espectador. Porque cuando logras esa fascinación, ese espectador, esa persona, ese público, ese cliente, lo que sea, va a querer vivir ese mismo estímulo. Y ese estímulo visual se lo diste vos, así que vos sos el generador de ese estímulo. Esa es la fascinación, ese es el encantamiento. Ese es el poder atrapar a los demás a través de la imagen que yo quiero vender o que quiero transmitir o que quiero expresarme. Pero si no genero esta fascinación, no voy a ningún lado. ¿Qué pasa con las imágenes repetitivas? ¿Qué pasa con esas fotos, esas imágenes que todo el mundo hace? Escapan de esto. Vos ves fotos de niños, fotos de adolescentes o fotos sobre todo de niños que las hacen todas con esa misma estética de fine art y qué sé yo qué onda. Y es todo más de lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? No fascina. ¿Por qué no fascina, Gustavo? Porque no produce un impacto emocional. ¿Por qué no produce un impacto emocional? Porque es más de lo mismo. Porque no desequilibra, no altera, no produce una perturbación. Que eso es lo que hace un impacto. Eso es lo que produce un impacto emocional. Esa desestabilización, ese desequilibrio es lo que genera una emoción. Acuérdense que si vos mantenés un estilo de vida normal, cotidiano, rutinario, no es una vida emocionante. ¿Por qué? Porque no hay emociones, no se producen emociones. Las emociones vienen ¿de qué? De esos cambios rutinarios, de esos cambios de percepción. Ahí aparecen las emociones, muy bien. Entonces, cuando yo logro una imagen de una persona que, pues, supongamos, me contratan para hacer la foto y yo hago un tipo de fotografía que cuando lo ven dice, ¡wow! Espectacular, yo no me hubiese imaginado nunca esto. Claro, porque él viene con una idea, pero vos la superás mucho más todavía. Lográs algo extraordinario. No por eso tiene que ser algo súper fantasioso o totalmente fuera de la realidad. No.
pero sí poder lograr a través de la iluminación, a través de la composición, a través de todas las herramientas que tenemos para trabajar técnicamente, el resultado que buscamos. Ahora, para todo esto necesitamos conocimiento. Quiero traerte una nueva propuesta. Sé que te va a servir. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados, todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Así que prestame bien atención a esto que te voy a decir. A pesar de ser la luz un elemento cotidiano, debemos proponernos ir más allá de su carácter funcional y detenernos en los matices emocionales que se pueden lograr al iluminar una escena o una fotografía. Este punto de vista alternativo de la aplicación de la luz está íntimamente ligado con lo propio de la obra de arte y con el mensaje que se intenta comunicar. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos simplemente en mostrar algo, como es la fotografía de la izquierda, o podemos trabajar en esos aspectos emocionales que produce la luz y que colaboran ¿en qué? En contar la historia como la foto de la derecha. De eso te estoy hablando, de poder generar estas transformaciones. Bien, para eso no solamente necesitamos tener un muy buen manejo de la cámara, eso es primordial. Además necesitamos tener un muy buen manejo de la iluminación y de la composición y de la comunicación visual y de la estética. Hay muchísimo todavía por aprender, hay muchísimo todavía por desarrollar. Me gustaría que me des tu opinión, que me comentes, a ver acá qué te parece, todo esto, cómo lo es. Me gustaría también que te suscribas al canal, como para recibir las notificaciones cada vez que estamos subiendo algún material, alguna cosa, que vamos a ver si semana a semana vamos a ir incrementando un poco más el material, pero sí me gustaría que me des tu opinión, que pensás de todo esto y que aportes, porque cuando aportás todos crecemos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva charla entre Mati y Mate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.